Por ejemplo, ya que vamos a hablar del consumo de drogas, de la marihuana, ¿no? Que antes, bueno, incluso ahora se la tiene pensada como una hojita inofensiva, cuando en realidad pues es una hoja que más bien ha sufrido pues unas transformaciones, mutaciones genéticas y que de alguna forma la acercan, incluso algunos especialistas dicen, a ya una droga sintética, ¿verdad? Esto es bastante peligroso, el consumo de marihuana está incrementándose en nuestro país, ¿verdad? Sí, bueno, hay un incremento del consumo en diferentes regiones. Nosotros en Devida hacemos estudios frecuentemente y estamos detectando que hay alzas en consumos en algunas regiones. Por ejemplo, por mencionar alguna, Tacna es una de las regiones con un consumo altísimo, incluso en algunas sustancias el doble o el triple que Lima, ¿no? Para poner un punto de comparación. Claro. Hay regiones como Lambayeque, como La Libertad, Cusco mismo, ¿no? Que hay mucho turismo ahí. Obviamente el mercado de drogas se vuelve mucho más dinámico en lugares donde hay flujo de turistas, ¿no? Y principalmente, bueno, está afectando a nuestros jóvenes, ¿no? Porque es por ahí donde se comienza. La edad de inicio también en los últimos años ha ido disminuyendo y tenemos en la población escolar que desde los 13 años y los 14 años para drogas legales e ilegales, ya los chicos ya están consumiendo. Sigue siendo la droga de inicio el tabaco, de alguna forma, ¿verdad? El alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco son las drogas de inicio, están un poco más disponibles, se pueden comprar en las tiendas. Acá no hay los controles que existen en otros países donde hay multas muy fuertes para los locales donde venden alcohol, por ejemplo. En Suecia, por poner un ejemplo, el alcohol se puede comprar solamente algunos días y en algunos lugares, algunas ciudades de Estados Unidos no se vende el alcohol en todos los lugares. Entonces, acá uno puede, digamos, conseguir alcohol o tabaco de manera muy fácil, ¿no? Y eso nos falta un poco impulsar los controles que se necesitan para debilitar la forma en que acceden los jóvenes a la sustancia. Claro, ahora existe pues esta diferencia entre droga legal e ilegal. ¿Podríamos explicar un poco más esas diferencias, doctores? Bueno, claro. Cualquiera, no se peleen, cualquiera puede explicarlo. No peleamos. Claro, drogas legales tenemos las que son de venta libre, están aceptadas socialmente, por ejemplo el alcohol, ¿no? Uno puede comprar el alcohol, pero sin embargo las complicaciones del uso crónico continuado del alcohol, digamos, son peligrosas. De repente no son de dominio público, pero todos pensamos que solamente es el compromiso hepático, pero sin embargo lleva compromiso del corazón, compromiso del sistema nervioso, debilidad, imposibilidad para caminar en algún momento. O sea, una serie y también mayor riesgo de cáncer tienen los pacientes que consumen alcohol. Pero cuando dices ese consumo crónico, ¿cómo definimos ese crónico? ¿Constante, 24 horas, todos los días? No, eso varía para cada persona. Por ejemplo, hay personas que podrían estar tomando todos los días, o hay personas que inclusive podrían tomar una sola vez a la semana, pero en grandes cantidades que al final va a llevar a consecuencias. ¿Y el tabaco funciona igual? Claro, el tabaco no solamente va a dar problemas de cáncer pulmonar, los más conocidos, sino también va a conllevar a problemas cardíacos severos, ¿no? Ahora, estas drogas legales como el alcohol y el tabaco ya está controlado, ¿no? Ahí solamente se puede vender primero a mayores de edad y hasta ciertas horas. Después de las 11 de la noche, por ejemplo, ya no se puede vender en algunos lugares y el tabaco tampoco se puede comprar libremente. Eso es como un alivio, ¿no? Eso es un poco más control. Sí, pero ese es, digamos, es algo relativo, ¿no? Ciertos parámetros relativos, porque si te prohíben consumir tal día o tal hora, pues compro mi cerveza o mi tabaco en otro momento y lo guardo. Claro. Sí, exactamente. Lo que yo quisiera hacer hincapié es con respecto a esto de la marihuana, ¿no? Y porque mucho se habla de su uso medicinal y mucho se confunde, ¿no? Porque dicen, bueno, si la marihuana se puede utilizar de forma medicinal, pues será buena pues la marihuana, pero no es así. La marihuana tiene como 100 sustancias, ¿no? De las cuales la que produce estos efectos deleterios sobre el corazón, que es mi especialidad, es el dihidrocannabinol. Entonces es el que produce los problemas, por ejemplo, en el corazón, como son las taquicardias, como son el aumento de la presión arterial. Pero hay otros componentes, como el cannabidiol, que es otra sustancia que viene de la marihuana, que es la que produce el efecto beneficioso, el efecto medicinal. No es que toda marihuana va a producir efecto beneficioso, no. Es la que tiene precisamente esta última sustancia que les he mencionado,
que ya ha sido demostrado en muchos estudios que tiene, por ejemplo, efecto analgésico, o sea, para el dolor, antiinflamatorio. Hay tratamientos de cáncer con marihuana. Para el cáncer, en el sentido de aliviar bastante el dolor. En la esclerosis múltiple también ayuda a disminuir los espasmos de los pacientes, el dolor que presentan. Es decir, se puede tener el uso medicinal y de hecho se tiene, ¿no? O sea, ya está demostrado, ¿no? Lo que hay que hacer es un correcto uso de la sustancia que extraemos de esta hoja para utilizarlo en bien de la salud, ¿no? Claro, no es la planta propia, sino es una de las... Es una de las sustancias que viene de esta planta, ¿no? conocida como cannabis. Claro, porque todos los medicamentos, bueno, la mayoría proviene de las plantas. Claro. Lo que se hace es extraer las sustancias más beneficiosas de esa planta en beneficio de la salud en diversos campos, ¿no? Claro. Y con relación a las drogas sintéticas, que eso es otra cosa que también, digamos, está muy al alcance también dentro de la juventud, ¿no? Muchos chicos que se van a bailar y digamos, como ocasión de esta salida, prueban o tienen acceso a algún tipo de drogas sintéticas y en muchos casos, lamentablemente, incluso con desenlaces terribles, ¿no? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo consisten? ¿Cuál es la variedad de las drogas sintéticas en este caso? Ahí tenemos nosotros, felizmente como país, tenemos una problemática de consumo de drogas sintéticas aún no tan compleja como la hay en Estados Unidos o en Europa. Pero de hecho se han detectado ya algunas sustancias. La principal de las sintéticas que se consume acá es el éxtasis, ¿no? Es la de más difusión. Pero no quiere decir que sea tampoco una droga de moda, ¿no? A mí me preocupa cuando veo en los medios, por ejemplo, la droga de moda en el verano y un joven puede ver y dice, entonces no estoy a la moda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Y las prevalencias Esa ahí todavía... desinformación por parte de algunos medios, ¿no? Sí. Es muy peligroso. Todavía sigue siendo baja, felizmente, pero no por ello deja de ser preocupante. Cuando hablamos, por ejemplo, que hay una prevalencia de consumo anual de 1%, estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Que están distribuidos felizmente en todo el territorio y bueno, no es que están, digamos, muy a la vista, muy expuestos tampoco, ¿no? Hay otras sustancias que han ido apareciendo muy puntualmente, el polvo de ángel y algunas otras sustancias que ya están apareciendo, por ejemplo... ¿En nuestro país también? En nuestro país, pero muy poco. Nosotros lo medimos esto, lamentablemente no se puede medir en encuestas poblacionales porque no aparecen muy visibles. Claro. Entonces lo que hacemos nosotros es analizar los casos que se presentan en los espacios sanitarios y ahí vemos que hay, digamos, el otro día conversando con la doctora también veíamos que había pocos casos todavía que se iban registrando. No por ello nos deberíamos descuidar, porque de hecho en Colombia ya que tiene un sistema de alerta temprana para estas sustancias, ya se han detectado más de 10 sustancias nuevas y en Chile también. Entonces como que estamos rodeados de posibilidad de que exista, ¿no? En nuestro país, ¿cuál es entonces en la estadística, digamos, hemos hablado en cuanto a drogas legales, el alcohol y el tabaco, que además siguen siendo las drogas de inicio, ¿no? También está la marihuana. ¿Qué otras drogas están encabezando la lista dentro digamos, de los jóvenes en nuestro país? La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo. Sigue la pasta básica y el clorhidrato de cocaína, ¿no? Esas son las tres. Luego vienen ya las drogas sintéticas. Y ahí, felizmente, todavía estamos hablando de porcentajes que no llegan al 1%. Pero como repito, en una población tan grande, el 1% podríamos estar hablando de miles, ¿no? Entonces, claro. Ahí habría que un poco poder generar los espacios para tener una información más precisa de cuál es el grado de consumo, ¿no? De hecho, cuando hacemos estudios cualitativos, cuando se hacen estudios cualitativos, están concentrados un poco en el verano, en las playas del sur. Digamos que por ahí va, cuando hacemos el análisis en los centros de salud o postas o espacios sanitarios que hay en las zonas del sur, ahí es donde van llegando los casos de sobredosis. Tal vez en este caso la preocupación pueda ser algunas combinaciones funestas, como por ejemplo la combinación del alcohol con alguna droga sintética que puede ser explosiva y puede llevar a la muerte, ¿verdad? Claro. De los pacientes, digamos, los más complicados son los que llegan a los hospitales, ¿no? De ahí de lejos tenemos el alcohol y le sigue cocaína. Ya el resto es menos, éxtasis es mucho menos, marihuana hay. Y por ejemplo la combinación del alcohol con la cocaína, consumidos al mismo tiempo, produce una sustancia que es mucho más tóxica para el corazón. Entonces la combinación lleva de peor. Además, si por ejemplo este consumidor de cocaína
a la par también fuma, o sea, va a tener el compromiso cardíaco más severo que otro que utilice exclusivamente una Y estas bebida. combinaciones que también son explosivas de alcohol con energizantes, más por ahí alguna otra sustancia, también se convierten en bombas de tiempo para ese corazón. Claro, se ha descrito mucho, por ejemplo, la combinación del éxtasis con bebidas energizantes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos chicos consumen éxtasis y están en movimiento, bailando, no están consumiendo la adecuada cantidad de líquidos. El éxtasis estimula el sistema nervioso y el corazón, y la combinación con estas bebidas energizantes que tienen cafeína también conlleva mayor problema, ¿no? Claro, y mayor deshidratación. Según el dato que nos mandaron de vida, ¿no? El Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en estudiantes de secundaria es de alcohol y tabaco, es 4 veces más alto que en los estudiantes de 17 a 20 años. Es así, más o menos, más alto que entre los de 11 y 13 años. Desde los 11 años ya se puede registrar consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Sí, de hecho hemos encontrado casos incluso de 8 años que están consumiendo alcohol. 6 de cada 10 estudiantes se embriagaron en el último mes. Sí, ese es un dato muy interesante porque esa dinámica de consumo se está dando en muchos países, ¿no? Sí. Y lo que se está denominando como el binge drinking o el consumo excesivo de alcohol en una sola sesión, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, más de 4 bebidas, más de 4 unidades o 5 unidades de alcohol consumidas en un determinado momento implica que el organismo se ve sobresaturado de alcohol y no puede procesar el alcohol. Entonces, esa dinámica se está dando mucho y se ha incrementado en muchísimos países y bueno, ¿Y eso no conduce a la muerte incluso? Sí, bueno, todas las drogas ilegales son definitivamente letales para el organismo, especialmente para el corazón, ¿no? Antes hablaron de las drogas sintéticas, tenemos el éxtasis, el crack, ¿no? Las metanfetaminas también, ¿no? Que son muy peligrosas, que tienen iguales efectos sobre el corazón que la cocaína, ¿no? ¿Qué cosa puede producir la cocaína? Puede producir un cierre brusco de la arteria coronaria, que es la arteria que riega el corazón, ¿no? Y puede producir infarto de miocardio y muerte inmediata. Nosotros hemos tenido en el Hospital 2 de Mayo, por supuesto que ingresan por el servicio de emergencia, jóvenes, ¿no? Que llegan y han hecho, por primera vez han consumido cocaína y justo le das un infarto. Y un infarto pues agudo que los lleva a tener posteriormente un corazón pues dilatado, con una baja contracción y teniendo pues un proyecto de vida pues truncado, ¿no? Yo creo que hay que hacer énfasis en esos efectos deleterios que tienen estas drogas sobre el corazón. Y sobre el aspecto del alcohol, el alcohol puede tener efectos cardiológicos agudos y en el consumo crónico también, ¿no? En el consumo agudo hay el famoso síndrome del día festivo, que se le llama, es decir, una persona que de repente nunca ha tomado, toma muy poco y un día toma en forma aguda alcohol, puede terminar con una arritmia. Y de hecho vemos pacientes que llegan también a emergencia con arritmias que a veces también pueden ser letales. O sea, no es solamente el consumo del alcohol en forma crónica, también en forma aguda, esporádica, en una fiesta, en una reunión, esporádicamente, pero en forma aguda y abundante puede producir estos problemas de arritmias cardíacas, ¿no? Claro. Ahora, también he visto personas, o conocemos personas que tienen muchos años de vida y de pronto dices, nunca me pasó nada, y tomo y fumo y tengo 80 años, ¿no? O sea, en este país o en otros países. También es un problema de genética, o sea, el cuerpo también reacciona frente a ciertas sustancias. No es que a todo el mundo le va a ir mal al primer sorbo de alcohol o al primer troncho de marihuana, o sea, de pronto hay genéticas distintas. ¿Es cierto también claro, eso? Esa es, digamos, la excusa que ponen muchas personas, muchos jóvenes para decir, bueno, voy a consumir alcohol, tabaco, marihuana. A mí no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Es cierto, ¿no? También hay un aspecto de idiosincrasia en los pacientes, en las personas en los cuales no necesariamente la primera vez que hayan consumido una droga le va a pasar algo. Pero eso es como, yo le digo, pues como si fuera uno, está prohibido pasarse la luz roja, ¿no? Pero dice, bueno, yo me he pasado la luz roja varias veces y no me ha pasado nada. Claro, porque has tenido suerte, no había otros factores. Pero va a haber un día en el cual te vas a pasar la luz roja
y algo te vas a morir. o le vas a hacer daño a alguien. Así ¿Y es. qué es lo que está sucediendo a pesar de, digamos, que se mejoran las leyes o las normas en este caso, que son más claras con relación a la venta de alcohol a menores de edad, ¿no? A pesar de todo lo que se habla y todo lo que se dice y todas las campañas que hay, ¿por qué sigue creciendo, en este caso, el consumo de alcohol en jóvenes? Me refiero al alcohol estrictamente porque es la droga de inicio junto con el tabaco y en todo caso pues el alcohol con, digamos, estragos visibles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los chicos están, digamos, cada vez más entrando en este consumo? Probablemente haya tiene que ver mucho con cómo manejamos esto en los controles, como lo has dicho, hay normativas, hay ordenanzas municipales, hay grupos de comunitarios, grupos de vecinos que se organizan para controlar venta, por ejemplo, pero como eso no es constante, no se vuelve una costumbre, ¿no? Un hábito. ¿Pero cómo empieza? Digamos, por aprendizaje, de repente ven en la familia que pues por cualquier ocasión están celebrando y los chicos van aprendiendo. ¿Cómo se da Cuando eso? analizamos y también en nuestras encuestas hacemos la pregunta en el entorno de inicio, ¿dónde fue la primera vez que consumiste? Si sumamos a los amigos del barrio y a los amigos del colegio, encontramos que hay aproximadamente un 40% de chicos que se inician en ese entorno, pero lamentablemente hay entre un 30 y un 40% que se inicia en su propia casa, ¿no? Con los padres o con los hermanos mayores, ¿no? Entonces, son entornos que de alguna manera, más allá de que deberían entenderse como espacios protectores, no en todos los casos son así, ¿no? Y también un poco que de repente las campañas que nosotros manejamos, ya digamos como país, ¿no? Y eso yo siempre lo comento. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos la campaña, no sé si la recordarán, súmate a la campaña Más 18, ¿no? Que fue una campaña promocional para que la venta de alcohol sea solamente a personas más 18, incluso decía. Yo lo analizaba esto en relación que en Brasil la campaña se dio más o menos en la misma época, pero la campaña era menos 18. ¿No? Prohibido a menores de 18. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un nuevo enfoque. Es un enfoque, no es positivo, no es de invitación a que se sumen al consumo, espérate que tengas los 18 para que puedas comprar y te integres, sino está prohibido, Claro, es menos. Es más categórico también, ¿no? O sea, Exacto. claro. Entonces, yo digo, las campañas a veces las tenemos que pensar mejor para poder, y es muy subliminal lo que estoy diciendo, o sea, no es muy fácil de detectarlo. Pero ¿no? los mensajes subliminales son los que pueden cambiar un poquito también nuestra perspectiva frente a todo. O sea, un presidente ha sido elegido así también. Entonces, me refiero a que es bien delicado. El 1% que tú decías hace un momento, es 1%, no hay mucha diferencia. Bueno, el 1% definió un presidente. Entonces, digo, es delicado cómo podemos llegar con el mensaje claro. Yo puedo decir también, las drogas legales, el alcohol y el tabaco, las consumimos todos. ¿No? Una copa de vino, un trago, una celebración, existe. Eso es un consumo moderado. Alguien que consume drogas también puede decir, oh, yo consumo moderado. El fin de semana, una vez al mes, todo bien. Hay países que legalmente lo permiten. Entonces digo, ¿dónde está el mensaje de pronto? No se debe usar, porque cuando tú sancionas y satanizas, generas más bien toda la curiosidad en los adolescentes. Y no, eso es malo. Entonces, la curiosidad mató al gato, y ahí es donde los adolescentes se van a lanzar a descubrir por qué es tan malo. Eso que dices es interesantísimo porque justamente va con el tema de que los mensajes preventivos tienen que ser consistentes con lo que los chicos se encuentran en la realidad. ¿A qué me refiero? Si yo le digo, si vas a consumir marihuana te vas a morir, ¿no? Y tiene un amigo que sabe que consume marihuana hace un año, no se ha muerto, entonces y es más vivo que él, probablemente. tu discurso, ¿no? Entonces, claro, hay que ser bien inteligentes para mandar mensajes que puedan llegar y que puedan revertir y la tener situación. cuidado también de, digamos, si bien es cierto, queremos estar bien enfocados en la realidad, ¿no? Sí. Y querer mandar mensajes reales, y si bien es cierto, de repente no caer en el, no, esto es el demonio, ¿no? Pero tampoco caer en el, oye, esto es buenazo, ¿no? ¡Qué rico! ¿No? Claro, porque, digamos, igual cualquiera de los dos mensajes va a llegar a confundir al chico, ¿no? O sea, o al joven que esté pues con ganas de probar, ¿no? Sí, de hecho, lo mejor preventivamente es informarse, ¿no? Justamente ustedes lo saben, siempre tenemos acá la invitación de ustedes con Habla Franco, que es la línea del 0800 44 400.
los especialistas ahí están justamente para eso, para informar y que la persona tome una buena decisión, una decisión saludable, ¿no? Ahora, Sí, doctora yo creo- Melinda o doctor también me pueden explicar, los padres que se supone son los que deberían manejar un poco estos temas, tienen más tendencia a satanizar y decir, ay, las drogas son malas, te boto de la casa, qué sé yo, probablemente. Otros serán un poco más permisivos, más flexibles. Pero ¿saben realmente de distinguir si su hijo o su hija consumió algo? ¿Sabe distinguir cuál es la diferencia entre marihuana, pasta y cocaína? ¿O de pronto entre descubrir el color de las pastillas? ¿Saben los padres? ¿Alguno de los padres han ido al hospital a visitarlos y decirle, traigo a mi hijo que está intoxicado? Bueno, en primer lugar, el nuevo presidente fue elegido por 0.24%. Ah, ya, tú vas para... Está muy bien. Pero igual perdió la... Igual perdió, sí. Igual perdió la... Bueno, este problema yo creo que debe ser muy, muy preventivo, ¿no? ¿Y de dónde debe nacer esta prevención? No es ni del colegio, yo creo, ¿no? No es ni del colegio ni de las autoridades, es desde la casa. Yo creo que si tenemos una familia bien conformada, un padre, una madre que les puede enseñar a sus hijos que deben evitar el consumo, yo creo que vamos a ganar bastante. O sea, debemos evitar ya el tratamiento de los pacientes, no debemos evitar que sean las autoridades, sino desde la familia, que es el núcleo principal de la sociedad, ¿no? Yo creo que a ellos también deberíamos de enseñarles, ¿no? De entrenarlos en todos los aspectos negativos de las drogas, para que ellos a su vez desde pequeño se los transmiten a sus hijos, ¿no? Porque si desde la familia el hijo ve que su padre constantemente toma, a veces también hasta en compañía de su esposa, fuma, constantemente están en estas actividades con estas drogas ilícitas, pues también se va a creer con el derecho también de poder hacerlo, porque no va a poder recibir, pues no lo va a poder reprender, ¿no? Porque si mis padres lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? Entonces yo creo que el mensaje es que empecemos desde la familia, ¿no? Desde los padres. Pero ahí tenemos una discusión, ¿no? Porque si hablamos de familia, somos un país pues bastante huérfano en un montón de sentidos. No todas las casas están conformadas por la familia de las láminas de Navarrete. O sea, no existe la familia ya, papá, mamá, hijos y todos en la foto feliz. Eso ha cambiado y sigue cambiando y seguirá cambiando. Yo creo que tiene que ver más como individuo que como familia. Creo que es un tema más de directo al núcleo, no de la familia, sino de la persona. Conozco también familias muy bien estructuradas con hijos perfectamente drogadictos. O al revés, ¿no? Familias o padres que de pronto han crecido un poco en el desorden e hijos que no quieren copiar esa imagen. Entonces, siento que es muy relativo y un poco tradicional esto de creer que la familia es lo más importante. Esto me genera una pregunta. Agarramos esto y también el comentario que quieran agregar. Digamos, ¿el consumo de drogas puede verse también propiciado por una genética? ¿Es hereditario? Si alguien en la familia consume drogas, ¿eso se hereda también? Sí, por ejemplo, en el caso del alcohol, si la persona tiene antecedentes familiares de alcoholismo, probablemente ese vaya también a tener esta tendencia alcohólica, ¿no? Sí, ¿hasta qué generación se hereda? ¿Hijos, nietos? Se puede seguir heredando, ¿no? Sí. Yo quería aclarar que la droga vendría a ser... Obviamente la droga, el consumo agudo y crónico va a dar complicaciones agudas y crónicas que van a requerir tratamiento, ¿no? Van a perjudicar el organismo. Pero es un síntoma, está llamando la atención que para la mayoría de ellos hay un problema más de fondo, que es el problema de la adicción, ¿no? Si yo soy adicto, lo que se cruce por mi delante, dependiendo de la droga que tenga algún poder mayor o menor, se va a quedar enganchado con eso, ¿no? Con esa droga, la que fuera. Entonces el problema de adicción ya atraviesa problemas desde la niñez, que hay que escarbar, porque a veces uno le echa la culpa al drogadicto y resulta que ese no es, sino es toda la dinámica y el conflicto familiar, ¿no? Entonces uno también tendría que aclarar a los padres que podría ser que fuera un uso por curiosidad, porque le pasaron el cigarrito de marihuana y consumió ese adolescente, pero ese que no tiene el fondo adictivo no es el que se va a quedar enganchado y va a caer en el abuso y luego en la adicción. Entonces uno tendría que diferenciar. Y lo otro, coincido con el doctor, a veces
más normativas podrían prohibir el uso del alcohol y va a entrar de contrabando otros tipos de alcoholes más tóxicos, ¿no? Sino el asunto y es a nivel familiar, individual, como decían, o sea, ¿qué hacemos como sociedad? Porque si mientras esa parte del núcleo familiar no se condiciona adecuadamente, vamos a seguir viendo problemas de adicción. Claro, en otros países parte del argumento de la legalización de la marihuana, por ejemplo, es combatir el narcotráfico, que eso conlleva evidentemente corrupción, muertes y evidentemente mayor proliferación de la droga y por tanto la gente sigue enfermándose. Entonces, es como si fuera ese el núcleo al que hay que combatir. No necesariamente el joven que consume, que es la última pieza del negocio tan terrible. Entonces yo digo, si yo conozco quién es el traficante, si yo digo, ya no hay que traficar, ya no hay que vender estas cosas escondidas, sino estos países que lo legalizan hacen, ok, tienes un problema de adicción, tienes un hospital, tienes una clínica, tienes un psicólogo, tienes un doctor que te lo van a sugerir y te lo van a distribuir en ciertas formas. ¿A quién están combatiendo? A los grandes narcotraficantes, que son los que terminan matando y asesinando incluso más o peor o de peor forma que la misma droga. ¿Es más o menos esa la figura? La lógica de la legalización que se ha seguido es, bueno, ahora legalizado solamente está en Uruguay, ¿no? Y en 4 estados hablando de Sudamérica, Estados sí. Unidos, ¿no? Y la lógica fue esa, justamente el presidente Mujica dijo, vamos a quitarle el mercado al narcotráfico y vamos a controlarlo nosotros, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, hay experiencias de flexibilización del control de la marihuana. Por ejemplo, Holanda y Portugal han descriminalizado el consumo, en España también hay consumo en coffee shop como en Holanda. Pero no en ninguno de los casos, en ninguna de esas experiencias se ha demostrado que el consumo haya bajado, haya disminuido, ¿no? Se ha mantenido, se ha estabilizado, tuvo un pico de alza que luego se estabilizó, pero no lo ha demostrado. Y segundo es que hay que analizarlo eso de acuerdo a cada país. En abril pasado ha habido la reunión de un gas en Nueva York y donde se han expuesto las políticas de drogas, no ha habido grandes cambios. Pero lo que sí se ha tenido que tocar y se ha mencionado de cierta forma es que las políticas de legalización, por ejemplo, tienen que ser aplicadas a cada contexto, a cada país. Tenemos a Uruguay, que tiene una población 4 o 5 veces menor que la de Perú, claro, y esa población tiene 8 veces más consumo que la de Perú. Entonces son dos cosas distintas. Ellos ya sentían un poco desbordado el tema y hasta cierto punto alguien podría justificar, bueno, que lo haga. Pero nosotros no estamos en ese nivel, ¿no? No solo eso, yo también quisiera aportar en este sentido que cada caso, y desde la psicología esto definitivamente lo sabemos bien, cada sociedad es distinta, así como cada individuo es distinto, y cada sociedad tiene que ser tomada también de manera individual, ¿no? Y saber en este caso, pues, cuáles son los referentes que tenemos, ¿no? Y estos referentes, hacia dónde están guiando finalmente a la juventud, teniendo en cuenta además que en el caso de la adicción es como una ruleta rusa, ¿verdad? Porque dentro de una familia finalmente no se sabe si es que alguien está, tiene el gen de la adicción o va a desarrollar una adicción y, frente a ese contexto no podemos ponerle ese ruido, ¿no? Para que elija a ver con qué droga inicia, ¿verdad? Es un poco a lo que creo que estamos queriendo llegar. Sí, hay que ser, bien inteligentes y analíticos en saber qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene para... Claro, yo coincido contigo, Eduardo, en esto de cómo son las perspectivas, ¿no? Creo que el tema estamos todos convencidos de que sí hay una consecuencia lamentable, ¿no? En drogas legales, drogas ilegales, de donde vengan. Las consecuencias son lamentables y terribles. Pero lo que siempre insisto yo es cómo se enfocan las campañas, que es lo que tú decías hace un momento. Sí. ¿Por qué se sataniza? ¿Por qué se manejan de esa forma? ¿Por qué se amparan siempre en, de pronto, imágenes como si eres mayor, si se puede, ¿no? Cosa que tú dices, bueno, entonces voy a esperar un poquito, pero cuando llegue me preparo. Entonces, desde chibolo también tenemos un concepto un poco delicado, no sabemos manejar esa información. Entonces, siento que es un tema de campaña o de llegar mucho más claro y más firmes a los consumidores o posibles consumidores. Tú te has referido hace un momento al tema de la familia y sí hay muchísima evidencia científica sobre qué programas preventivos funcionan. Y los programas preventivos que mejor funcionan son los que incluyen a la familia.
tienes Claro. razón cuando dices la familia, no tenemos una familia ideal en todos lados, ¿no? Pero quienes cumplen la función del rol parental y el rol de formación y el rol de educación, hay que entender que los adolescentes están en formación psicológica y física hasta los 24 años, por lo menos, ¿no? Y entonces necesitan, digamos, un soporte. y modelos para referirse. Entonces, ahí, cuando los programas preventivos incluyen a quienes hacen los roles de padre o de madre, son los que más éxito tienen. Claro, ¿no? por supuesto. Y también Sí. trabajar desde los medios, ¿no? Que también son definitivamente, pues, somos, ¿no? Un gran aliado, ¿no? Con referencia a cuáles son las imágenes que queremos compartir, ¿no? Y también, pues, desde la familia, ¿no? Si uno toma con moderación, todo bien, pero si uno se alcoholiza hasta el hartazgo, hasta dejar, digamos, una imagen deplorable, porque finalmente el alcohol también lleva a las personas a cometer excesos, ¿no? Y mucho menos, pues, sentarse un volante, ¿no? Y dar ese ejemplo a los chicos, entonces también, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que los programas que sirven para denunciar este tipo de consumo de drogas deberían ser más frecuentes, ¿no? O sea, no deberían ser solamente cuando hay una celebración. Que es esta la que estamos recordando, ¿no? El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, bajo el lema, sin drogas tú tienes el control, tú puedes sin drogas, ¿no? Entonces creo que coincidimos ahí, Sí, claro, debería ser más perfectamente. frecuente. Debería hacerse, digamos, si es posible diario, más, ¿no? claro. O a la semana presentar este tipo de conversaciones en las cuales exponerlo, se ¿no? insista, ¿no? En este tema, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico y estaba en el colegio, vi un afiche, me imagino que debió ser de Cedro o de alguna de estas instituciones, donde tú veías la imagen de un joven que empezaba a desarmarse físicamente. Tú veías la cara de un chico bacán, simpático, cara de bueno. Y cómo es que la droga lo iba consumiendo en cada... Y el resultado final fue tan fuerte, era de tal impacto, que de verdad se convertía pues casi en un tema de recreo constante. Y parte de la broma era, así vas a acabar, ¿no? Entonces era como, de verdad eso me parece que es un mucho más shock y más impactante que una charla, porque no ves nada, solamente es teoría. Claro. Siento que esto de confrontar a un chico y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer la consecuencia de esto? Llévalo a un centro y mira cómo terminan todos ellos. Esto es lo que te podría pasar. Yo creo que eso, para mí, no digo que sea, no tengo cómo comprobarlo, para mí creo que es mucho más fuerte, más impactante y es una terapia de shock en el sitio que puede tener un efecto mucho más productivo para ese Justo chico. a eso iba, ¿no? De repente las imágenes son, a veces dicen, como dicen, ¿no? Dicen más que Hay muchas mil palabras. ¿no? Es cierto que es bueno también transmitir estos conocimientos a través de la palabra hablada, ¿no? Pero yo creo que la imagen también es muy importante, ¿no? Ahora también hay imágenes que se sacan en las cajetillas de cigarros, Claro, ¿no? Donde se ve terribles, el además. infarto, que las consecuencias. Yo creo que eso de las imágenes es una cosa muy, muy importante, ¿no? Impactante. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Para despedir, Eduardo, sí. queremos Sí. recordar esta campaña, ¿verdad? La campaña Tú Puedes Sin Drogas, el día domingo estamos organizando una actividad deportiva, una carrera, bueno, que va a partir del Parque Washington en la Avenida Arequipa hasta la cuadra 25. Invitamos a toda la comunidad Toda la que se Arequipa. sume a esta campaña y bueno, están participando en diversas entidades que nos van a apoyar en esta campaña promocionando el no consumo de sustancias. Excelente. Perfecto. Yo quería recordar que en el Hospital Loaiza tenemos el consultorio de toxicología y queremos invitar al público en general, si están expuestos no solamente a drogas de abuso, sino a exposición en el hogar o laboral a metales, químicos, plaguicidas, hidrocarburos, se pueden acercar al Perfecto. hospital. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Doctores. Gracias. Un aplauso para nuestros invitados. Tema bastante interesante. De verdad que sí, y bueno, con puntos de vista también diferentes, pero lo que sí creo estamos todos de acuerdo es que hay que estar atentos como padres sobre todo, no hay que descuidar, hay que estar siempre observando a nuestros chicos, conversando con ellos, tratando de llegar, porque esto es, como dije, una ruleta rusa, ¿no? Porque a veces los chicos pueden decir, esto a mí no me va a pasar, la invulnerabilidad, ¿cómo se llama? Invulnerabilidad adolescente. Eso, que dice, esto no, a mí no, a él le pasa, Todos se a mí creen no. superhéroes. Eso, entonces siempre hay que estar atentos porque es una ruleta rusa. Así es, nos vamos al corte a las 12:39 y de regreso nos visitan la directora Marisa Contreras y el autor Ismael Contreras de la obra
Fiesta en el bosque, para que tengas un plan chévere el fin de semana con la familia. Corte y regresamos. Volveremos.